Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto. Eso, gloria al Señor. Ya estamos en Génesis 12, capítulo del 1 al 3, amén. Vamos a darle lectura todos juntos. ¿Qué dice, mis hermanos? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Bueno, mis hermanos, ya habíamos visto un poco la semana pasada, el Señor ya nos había traído esta palabra y nos había hablado un poco acerca de este siervo Abraham, amén. Si todos conocemos a Abraham. Bueno, este siervo, dice la palabra, que fue un varón que Dios llamó desde la ciudad donde él vivía, que era Ur de los Caldeos en Mesopotamia, y él lo llamó para hacerlo heredero de grandes promesas tanto para él como para sus generaciones, amén. Abraham, en este lugar donde él vivía, en esta ciudad, era una ciudad que estaba llena de idolatría. La palabra de Dios muestra que su papá adoraba dioses extraños, dioses ajenos. Sin embargo, podemos ver en estos versículos desde el 1, dice la palabra que cuando Dios llamó a Abraham, él le creyó, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y aún en la condición en la que Abraham vivía, dice la palabra, nos muestra su palabra, que él creyó y salió a la tierra donde Dios le había mostrado. Amén. Y dice ahí en Hebreos 11:8, no lo busquen, mis hermanos, dice la palabra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces imagínense este varón de Dios. O sea, a veces leemos la palabra y decimos: no, pues qué bonito se escucha, ¿no? Pero ahorita, como nos decía el hermano, ¿no? ¿Quién estaría dispuesto a dejar 4 días de su trabajo para ir y servirle al Señor, ¿no? Imagínense la situación y lo que hubo en su corazón, la fe que hubo en este hombre, que aún porque no tenía un conocimiento pleno de Jehová, pero él se le apareció, lo llamó y él creyó y dejó. O sea, es como si ahorita nos dijeran: ¿sabes qué? Vas a tenerte que ir, no sé, a Monterrey, a Estados Unidos. Y pues, ¿qué decimos? ¿Cómo voy a dejar, no, a mi familia, a mi casa, a mis bienes? Todos nos costaría mucho trabajo, ¿sí o no? No sería una decisión fácil. Sin embargo, vemos en este varón que él tomó la decisión y confió en el Señor. Pero aún cuando él salió, cuando él creyó, podemos ver que su fe aún no era madura. O sea, él creyó y tomó una decisión, salió. Pero podemos ver en la palabra de Dios que, Dios sometió a Abraham a un proceso de 25 años. Donde él estuvo probando su fe, donde él lo sometió a un proceso.
porque él tenía que crecer en el conocimiento de Dios y en su plena confianza en él. Amén. Por lo que vemos aquí en la palabra de Dios que el Señor obró en la vida de Abraham de tres maneras, o él cultivó su fe de tres maneras. ¿Y cuáles son? Primero le dio grandes promesas, porque vemos que le dio unas promesas hermosas, unas grandes promesas. La segunda, la manera en la que él cultivó su fe fue poniéndolo a prueba cada vez más. Nosotros podemos ver en todos los capítulos sobre la vida de Abraham cómo Dios fue probando su fe y cada vez fue más profunda la entrega que Dios le pedía. Amén. Y la tercera es que Dios le concedía apariciones divinas a Abraham. Podemos ver en la escritura que dice: y se le apareció Jehová. Y fueron en 3 ocasiones donde se le apareció Jehová a Abraham. Y de esta manera es como Dios estuvo obrando en la vida de este siervo. Amén. Y vemos en los versículos que acabamos de leer, en el verso 2 y en el verso 3, cuáles son las promesas que Dios le dio. Y muchas veces no las sabemos de memoria. ¿Cuál es la primera? ¿Qué fue lo primero que le prometió Dios a Abraham? Dice: haré de ti una nación grande. Pero imagínense la promesa. O sea, Abraham no tenía hijos y su esposa era estéril. Entonces Dios le dijo: haré de ti una nación grande. O sea, ¿qué podríamos decir? Señor, ¿cómo? O sea, es imposible, no tengo hijos, ¿no? Pero él le hizo esa promesa. ¿Y cuál fue la otra? Dice: engrandeceré tu nombre. ¿Qué se refiere con engrandecer? Abraham sería un varón famoso, un varón de renombre, un varón de respeto, pero no por él o por lo que él fuera, sino por el favor de Dios que estaba sobre su vida. Amén. Y la tercera bendición que Dios le da a Abraham dice: te bendeciré y serás de bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Qué hermosa bendición es la que Dios le dio a este siervo. Y esta última promesa es la que vamos a estar meditando en esta tarde. Te bendeciré y serás de bendición. Amén. Es algo, es una promesa que Dios le dio a Abraham, pero también es una promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y mis hermanos, cuando Dios nos bendice, no solo quiere Dios que nosotros seamos bendecidos. Lo que Dios quiere que a través de esa bendición nosotros también podamos ser de bendición para otros. Lo que quiere decir que con la bendición que nosotros recibimos, las personas que están a nuestro alrededor, las personas que nos rodean, sean afectadas positivamente con esa bendición que Dios nos ha dado. Amén. Pero muchas veces decimos o entendemos: sí, Dios me bendijo o Dios te bendiga, ¿no? Muchas veces esa palabrita está en nuestra boca, pero entendemos realmente lo que implica la bendición de Dios, y que esa bendición nosotros podamos también ser de bendición. O sea, muchas veces no entendemos lo que implica una bendición de Dios, y que esa bendición ha venido a nuestra vida porque Dios quiere que nosotros seamos de bendición para otros. Amén. Pero, ¿qué es bendición? La palabra bendición estaba investigando, y en la traducción hebrea la palabra se llama beraja. Y el significado de esta palabra es el otorgamiento de un bien. Y ahí podía ver y explicaba que generalmente era material. Y es cuando recibimos de Dios algún beneficio o algún regalo especial. A eso se refiere la bendición. A esta palabra hebrea, beraja. Amén.
Y muchas veces esto se entiende de diferente manera y muchas personas esperan de Dios o piensan que la bendición de Dios son los bienes materiales. Cuando nosotros vemos que alguien es prosperado, ahí está la bendición de Dios, ¿no? ¿Cuánto Dios nos ha bendecido? Pero no es así, mis hermanos, porque nosotros podemos ver en estos versículos que acabamos de leer. Dice la palabra de Dios que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en estas promesas que Dios le dio a Abraham no se trataba de bienes materiales, aunque podemos ver que Abraham fue prosperado, es lo que dice aquí la palabra. O sea, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. No fue una promesa de Dios para Abraham. Él fue prosperado, pero las bendiciones que Dios trajo para la vida de Abraham fueron espirituales. Amén. Y entonces, mis hermanos, si nosotros entendemos o estamos viendo que la bendición es el otorgamiento de un bien, un favor que Dios nos da, entonces en nuestras vidas, porque dice, te bendeciré y tú serás de bendición. Entonces nosotros somos ese bien otorgado para los demás, somos un bien. Y mis hermanos, Dios no nos formó como muchas veces podemos ver que nos enseñan en la escuela, ¿no? El ser humano nace, el ser humano crece, el ser humano se reproduce y muere. Eso es lo que nos enseñan en la escuela. Pero nosotros podemos ver que Dios nos ha formado con un propósito y tampoco es para que nosotros permanezcamos sentados en una silla. Usted y yo estamos aquí porque Dios nos escogió, porque Dios nos predestinó y nos ha llamado con su inmenso amor para que podamos ser bendecidos y podamos nosotros asimismo ser canales de bendición para los demás. Amén. Y vamos ahí, mis hermanos, a Génesis, por favor, ahí mismo adelante, pero en el capítulo 18. Amén. Capítulo 18, verso 17, por favor. Del 17 al 19, amén. Ya estamos ahí, capítulo 18, versos del 17 al 19, amén. Ya estamos ahí, fuerte, o ya se están durmiendo. Amén. Vamos a darle lectura. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. El contexto, mis hermanos, de esta historia, ahí podemos ver el título de esa porción de la palabra y dice Abraham intercede por Sodoma. El contexto de esta historia es el juicio que Dios había determinado sobre esas ciudades de Sodoma y de Gomorra, porque dice la palabra que su pecado ya se había agravado en extremo y entonces había venido el Señor para establecer ese juicio que él había determinado sobre esas ciudades. Pero podemos ver en esa historia, en versículos anteriores, que Abraham y su esposa habían recibido la visita de 3 varones que habían venido a confirmar ese pacto que Dios había hecho con Abraham, que era el nacimiento de su hijo Isaac, donde después de varios años que ellos habían prometido habían dado esa promesa, el Señor había dado esa promesa, vinieron para confirmar que en un año ese niño que Dios había prometido, ese niño iba a nacer. Amén. Pero cuando estos varones terminaron de hacer esta visita con Abraham, de platicar con él, dice la palabra que Abraham los acompañó, iba caminando con ellos, acompañándoles a la salida del camino. Y ahí es donde Dios dice, ¿cómo es que le voy a ocultar estos planes a Abraham?
¿Cómo es que yo no le voy a contar mis planes si él ha de ser una nación grande? Si en él han de ser benditas las naciones de la tierra. Y esto que Dios hizo con Abraham fue el resultado, mis hermanos, de una comunión con Dios. Porque en Abraham tenía una comunión, una relación con Dios, amén. Pero también era necesario, o sea, el Señor le compartió esos planes por la relación que había entre ellos. Pero también era necesario que Abraham entendiera que Dios era un Dios justo, que Él no hacía justicia hacía apresuradamente, sino que Él es un Dios grande en misericordia, pero tampoco va a tener por inocente al culpable. Entonces, Abraham tenía que entender, Abraham tenía que entender esta parte porque de conocer más a fondo al Señor, amén. Pero ¿por qué? ¿Por qué Abraham tenía que pasar esta experiencia? ¿Por qué Dios tenía que mostrarle estas cosas a Abraham? Y eso lo vemos ahí en el verso 19, mis hermanos. ¿Qué dice? Porque Abraham había de enseñar a sus hijos y a su casa a guardar el camino de Jehová. Amén. En otras versiones dice, por eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan. Y así como Dios eligió a Abraham para esta encomienda, para que él mandara y enseñara a sus hijos, o sea, porque Dios lo llamó, Dios lo eligió para darle esas promesas. ¿Pero por qué? Porque él sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos y a su casa a guardar el camino de Jehová. Y de igual manera, mis hermanos, nosotros tenemos que ser de bendición para nuestros hijos, de igual manera como lo fue Abraham, para nuestra familia. Y muchas veces, mis hermanos, esto no se refiere nada más, porque podemos decir, yo como varón proveo mi casa, yo como esposa hago las tareas que tengo, mis responsabilidades. Pero como padres, mis hermanos, tenemos responsabilidades más grandes, más importantes, más trascendentales, porque implica el futuro de nuestras generaciones. ¿Y cuál es eso, mis hermanos? El enseñar a nuestros hijos a guardar el camino de Jehová. Y esto se refiere a la obediencia, mis hermanos, porque dice que ellos van a ser haciendo justicia y juicio. O sea, el guardar el camino del Señor se refiere a guardar su palabra, a obedecer su palabra. Y así lo hizo Abraham con su hijo. Dice la palabra que cuando Abraham murió, cuando él ya era viejo, dice la palabra que Isaac recibió todo lo que Abraham tenía. Y no solo se refiere a su economía, a sus bienes, sino que eran las promesas que iba a seguir Dios, que había dado Dios a través de Abraham, que las iba a continuar Isaac. Y y podemos ver, como veíamos la semana pasada, o sea, él buscó una esposa para su hijo. Él entendió la promesa que había recibido y lo hizo en sus generaciones, lo transmitió en sus generaciones, porque sabía que esa promesa se iba a cumplir. Y tenía que tener cuidado que su hijo guardara estos mandamientos, guardara el camino del Señor, amén. Y vamos, mis hermanos, ahí a 1 Samuel 2, por favor. Ahí está un poquito más adelantito, amén. En el capítulo 2, verso 12, amén. Ya estamos ahí. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Vamos a darle lectura a todos juntos, amén. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí.
De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. Y aquí nos ilustra el pecado de los hijos de Elí. Dice la palabra de Dios que lo que se tenía que hacer era, se cocía la carne de las ofrendas que traían y después de ahí se metía un ganchito y se les daba la ofrenda para el sacerdote. Pero dice la palabra que no, que los hijos de Elí mandaban a un sirviente y le decían a los que ofrecían el sacrificio: dame primero de la carne cruda y después la cocen. Entonces ellos menospreciaban las ofrendas, menospreciaban el servicio que estaban ofreciendo a Dios. Amén. Y vamos ahí más adelante en el verso 30, mis hermanos. Ahí mismo en ese mismo capítulo vamos a darle lectura. Dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Mis hermanos, había una promesa dada para la casa de Elí, que acabamos de leer ahí en el verso 30. Había una promesa. Dice la palabra de Dios que Él les había dicho que iban a servir en su casa perpetuamente. O sea, era Elí, sus hijos y sus generaciones. Pero ellos desobedecieron, menospreciaron la ofrenda al Señor. Y ahí en el verso 12, mis hermanos, vamos a darle lectura del capítulo 3, por favor. Ahí en el capítulo 3, verso 12. ¿Ya estamos ahí? Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Aquí vemos un contraste, mis hermanos. Vemos cómo fue que Abraham lo instruyó a Isaac en el camino del Señor con las promesas que Dios les había dado. Pero ¿qué vemos? ¿Qué podemos ver en los hijos de Elí? ¿Qué podemos ver en Elí? Dios también les había dado una promesa, un servicio, un sacerdocio. Pero él los menospreció y dice la palabra que vino juicio a ellos. Esa promesa se rompió. Dice que Jehová no tal haga, que ellos sigan sirviendo al Señor, que ellos reciban esa promesa que yo les había dado, porque ellos desobedecieron y menospreciaron el servicio, las ofrendas al Señor, y vino ese juicio a sus vidas y a sus generaciones, porque Elí no supo ser de bendición para sus hijos. Aunque él estaba viendo, aunque él sabía lo que ellos estaban haciendo, no fue de bendición para sus hijos. Y mis hermanos, no solo debemos nosotros como pueblo, como papás, ser bendición para nuestros hijos, ser bendición, ser ese canal de bendición, porque Dios nos ha llamado para ser bendición para otros. No solo implica para nuestras casas, para nuestras generaciones. Ser bendición, mis hermanos, es en todas las áreas. Ser bendición es en nuestro matrimonio, mis hermanos, que podamos examinar cómo estamos en nuestro matrimonio, cómo estamos reflejando nuestras vidas en nuestro trabajo, cómo estamos siendo los jóvenes en nuestra escuela, cómo estamos siendo en la iglesia. Estamos siendo de bendición, estamos siendo de ejemplo para nuestros hermanos.
O sea, el Señor nos ha bendecido para que nosotros llevemos bendición a otros, pero examinemos nuestras vidas, mis hermanos, examinemos cómo es que nosotros estamos reflejando, estamos motivando, estamos impulsando, estamos siendo de ejemplo para las personas que nos rodean, para nuestra familia, para nuestra casa, amén. Y vamos allá a Mateo, mis hermanos, Mateo 5, por favor. Mateo 5, verso 13, amén. Me regalan un amén cuando estemos ahí, por favor. Amén. Vamos a darle lectura. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Esta palabra el Señor Jesús la daba después de dar en el monte las bienaventuranzas. Y el Señor Jesús les decía a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. La sal, mis hermanos, nosotros las mujeres que cocinamos, ¿qué pasa con la sal? ¿A qué nos ayuda la sal? A darle sabor a nuestras comidas, a resaltar el sabor de los alimentos. ¿Y qué pasa si nosotros no le ponemos sal a nuestra comida? Es una comida insípida, ¿no? No sabe feo, sabe feo. Mis hermanos, cuando nosotros muchas veces llevamos una vida en religiosidad, mis hermanos, y no ponemos en práctica los mandamientos de Dios, y no le permitimos al Señor que sea Él el que transforme nuestro corazón, nuestra vida va a ser como esa comida que no tiene sal. Vamos a estar aquí, podemos hacer muchas cosas, vamos a estar en nuestra casa, en nuestra escuela, en donde nosotros estemos, pero no vamos a llevar una vida sin reflejar nada. O sea, como una comida que está ahí, pero sabe fea. Y como hijos de Dios, mis hermanos, nuestra vida está diseñada y comisionada por Dios para ser de bendición con todos los que nos rodean. Abraham fue llamado y fue comisionado porque en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y él iba a ser bendecido porque iba a ser de bendición. Amén. Y ahí en el verso 14 al 16, ¿qué dice? Ahí mismo en el capítulo 5 de Mateo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así les decía el Señor Jesús a sus discípulos. Además de ser la sal, nosotros también, así como sus discípulos, debemos de ser la luz. Dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cómo es una ciudad asentada? O sea, en un monte, y a veces vemos la antena, ¿no? Hasta arriba. Si estuviera una casa asentada en un monte, sería lo primero que nosotros veríamos. O una luz, cuando nosotros llegamos en un lugar oscuro y vemos una luz, resplandece, mis hermanos. Alumbra todo, alumbra nuestra casa. Nosotros tenemos que ser también la sal y la luz para que alumbremos a todo a nuestro alrededor. Nosotros, así como decía el Señor Jesús, somos una ciudad asentada sobre un monte. Y somos una luz que no se puede tapar con una cajita, tiene que resplandecer, amén. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para impactar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo?
¿Cómo podemos sacar nosotros o qué estamos haciendo para en medio de este mundo con tanta necesidad que está en un mundo de tinieblas? Nosotros estamos siendo esa sal de la tierra y esa luz del mundo, aún en medio de nuestras propias familias, mis hermanos. Examinemos nuestro corazón y miremos nuestra necesidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Si estamos realmente siendo esa sal y esa luz, y realmente el Señor nos bendice y nosotros somos de bendición para otros. El Señor no nos bendice para que nos quedemos con esa bendición, porque quiere que nosotros llevemos la bendición a los demás. Pero ¿cómo es que yo puedo ser de bendición, mis hermanos? La única manera que nosotros podemos ser de bendición es si permanecemos unidos a Cristo. Es la única manera en la que nosotros va a haber una transformación en nuestro corazón. Es la única manera en la que nosotros vamos a hacer esa sal y esa luz del mundo que necesita esta generación, que necesita nuestra casa, que necesita nuestros hijos, mis hermanos. Porque hay necesidad en medio de nuestras casas, de nuestras familias, mis hermanos. Y nosotros tenemos que ser esa luz y esa sal que contagia a los demás. Amén. En Juan 15:4, mis hermanos, ahí adelantito, si me gustan acompañar. ¿Qué dice, mis hermanos? San Juan capítulo 15, verso 4. Amén. Dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Era lo que el Señor Jesús les decía a sus discípulos. Y mis hermanos, ¿cómo es la vid? La vid es el fruto, es el árbol que da las uvas, y los pámpanos son esas ramas. Y mis hermanos, así si nosotros quitamos la rama de la vid, si nosotros la arrancamos, esa rama se seca, esa rama ya no puede dar fruto. No la podemos plantar en otro lado y se va a hacer verde, ¿no? Como muchas veces podría pasar en las plantitas que muchas veces tenemos. Y así, mis hermanos, nosotros, si nosotros somos arrancados, somos alejados de la vid, ¿quién es la vid verdadera? Es Jesucristo. Si nosotros estamos alejados de Él, nuestra vida va a ser como esa ramita que es arrancada. Esa rama se arranca, se seca y solo sirve para el fuego, mis hermanos. Y así mismo va a pasar con nosotros, y nosotros no nos alejamos de la vid verdadera. Vamos ahí a Gálatas, mis hermanos, capítulo 3, versos 8 y 9. Amén. Alejados del Señor, mis hermanos, nosotros no podemos hacer nada. No vamos a poder ser bendición para los demás. Amén. Gálatas 3, 8 y 9. Amén. ¿Qué dice? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Aquí podemos ver, porque nos hace falta una promesa. ¿Y cuál es la última promesa que Dios le había dado a Abraham? Él lo iba a bendecir, iba a ser de bendición, pero en la última promesa Él dijo que en Él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Él no iba a bendecir nada más a su generación carnal de su sangre. A través de Él iba a venir la bendición para todas las naciones, y todas las naciones
nos incumben a nosotros, hermanos. Usted y yo somos de esas naciones. Dice ahí en Gálatas, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son esos gentiles? Somos usted y yo, mis hermanos. Y dice, y él sabiendo que nosotros íbamos a ser justificados por la fe, dice, de antemano le dio la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Y a quién se refería? ¿A quién se refería el Señor cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones? ¿Quién era esa simiente? ¿Quién era el que iba a hacer la obra? ¿Quién es el que nos justifica? Cristo, mis hermanos. El apóstol Pablo aquí está mencionando la última promesa que Dios le dio a Abraham, porque de la descendencia de Abraham vendría nuestro Señor Jesucristo. Y Abraham dice la palabra que creyó y le fue contado por justicia. Aún cuando menciona la palabra que creyó contra esperanza. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque su esposa era estéril, porque no tenían hijos, porque él ya era viejo, pero él creyó que Dios le daría un hijo. Pero la promesa que Dios le dio a Abraham no solo fue para su descendencia, fue para cada uno de nosotros. Y por la fe, mis hermanos, en nuestro Señor Jesucristo es que nosotros hemos sido justificados. Porque así como Abraham, mis hermanos, Abraham lo llamó Dios, pero él no hizo nada. Díganme qué tuvo que hacer Abraham para que Dios lo llamara y para que Dios le diera las promesas que recibió. Abraham no hizo nada y recibió la bendición y las promesas de Dios. Y de la misma manera, mis hermanos, nosotros tampoco hicimos nada para recibir las promesas que Dios tenía para con nosotros, para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue el que lo hizo todo en esa cruz. Él fue el que pagó el precio por nosotros para que nosotros pudiéramos tener bendición, para que pudiera venir la bendición a nuestra casa y a nuestras generaciones. Porque la bendición que hemos recibido, mis hermanos, no ha sido solamente para nosotros. Esa bendición es también para nuestros hijos. Y mis hermanos, y es muy importante que nosotros podamos entender esto, lo que nosotros hemos recibido, mis hermanos, porque así como Abraham entendió lo que había recibido y lo transmitió a sus hijos, así nosotros, mis hermanos, y muchas veces no hemos entendido lo que Dios nos ha dado, lo que hemos recibido, lo que somos en Él. Él nos ha hecho familia de Dios, nos ha hecho príncipes, nos ha hecho sacerdotes. Hemos recibido la salvación a través de Él. Y muchas veces no lo entendemos, porque si nosotros lo entendiéramos, mis hermanos, nosotros estaríamos haciendo como Abraham para nuestras generaciones, compartiendo para nuestros hijos, compartiendo en nuestro trabajo, compartiendo en la escuela, compartiendo en la calle, porque hemos entendido lo que hemos recibido y lo que somos en el Señor, porque somos bendición, mis hermanos, porque Dios nos ha llamado para eso, porque somos instrumentos útiles en sus manos para nuestros hijos, para nuestras familias, para donde estemos, que podamos ser esa sal, mis hermanos, que podamos ser esa luz donde nosotros estemos. Pero tenemos primeramente que entender lo que Dios nos ha dado, porque si nosotros lo entendemos y nosotros entendemos el llamado, las promesas que Dios nos ha dado, porque todas estas promesas que fueron dadas a Abraham, todas estas promesas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, son para nosotros y para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Y tenemos que nosotros entenderlo, vivirlo para poder transmitirlo y ser de bendición para nuestros hijos. Y mis hermanos, yo podía ver a través de la palabra, el Señor me traía a mi vida. Y yo podía ver de dónde me sacó el Señor. Y muchas veces se nos olvida, mis hermanos. Muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros y de dónde nos sacó. Y yo podía ver la necesidad que yo tenía en aquel tiempo antes de conocer al Señor, y ahora lo bendecida que estoy y todo lo que Dios me ha dado.
Y yo le decía, sí, Señor, gracias. Y veía a mis hijos y yo decía, perdóname, Señor. Perdóname porque yo no he sido sabia ni con mi esposo, ni con mis hijos, ni en mi casa, ni en tu iglesia. Y Señor, yo sé que tú me has llamado, tú me escogiste, me predestinaste, Señor, para hacer bendición primeramente para mi casa y después para los demás. Y eso es lo que, mis hermanos, el Señor también está llamando a su pueblo, que seamos esa bendición para los demás. Que a través de esa comunión que tengamos nosotros con el Señor, podamos ser esa sal y esa luz para los demás. Amén. Dale un aplauso al Señor, amén. La pregunta, mi hermano, ¿eres bendición? Piensa, medita. Eres bendición. En tu casa eres bendición. En la iglesia donde el Señor te ha puesto, somos bendición en nuestra familia. Ahí puedes poner la cita de Génesis 18, por favor. Y rápidamente, hermanos. Creo 18. Ahí en el verso 19. Fíjate lo que Dios dice de Abraham, ¿verdad? Porque Él es el que conoce nuestra condición. Y dice, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de ¿qué? De sí. Que guarden el camino de ¿qué? Haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de ¿quién? De él. Entonces, pero para que haga venir ¿qué, mi hermano? Porque esa es la pregunta que yo te hago. O sea, Dios está hablando de Abraham y dice que Dios veía adelante en la vida de este hombre que tenía un llamado y que había recibido grandes promesas. Y dice, yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos el camino de Jehová, justicia y juicio. Amén. Pero dice que yo haré venir, dice, ¿qué haré venir sobre Abraham? Sus promesas, mi hermano. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que enseña este versículo? Lo que Dios le había prometido a Abraham, lo que Dios le había hablado a Abraham acerca de lo que él iba a hacer, del llamado y del propósito que le dio, se iban a cumplir a través de la fe que te lleva a la obediencia. Y entonces las promesas se van a cumplir. Hebreos 11, 8, ¿qué dice? Por favor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ¿qué? Él sabía a dónde iba. Eso es la fe, mi hermano. Y entonces, mientras nosotros no creamos y no tengamos convicciones y no tengamos una identidad en medio nuestros, en estos tiempos, en lo que Dios nos habla, porque Dios habla, mi hermano, y cuando habla Él da promesas, cuando Él habla instruye, cuando Él habla que enseña, y de alguna manera tenemos que entender que la fe se va a manifestar en una obra. ¿Cuál es? La obediencia. Entonces, ¿Abraham obedeció, sí o no? Entonces, ¿cómo se cumplieron las promesas de Dios en la vida de este hombre? A través de la obediencia, mi hermano. Nosotros podemos estar aquí y podemos jactarnos y decir, yo creo en Dios porque lloro, yo creo en Dios porque le alabo, yo creo en Dios porque me aviento 5 horas en medio de un culto y no pasa nada. Yo creo en Dios porque diezmo, porque veo la necesidad de mi hermano y le ayudo. Sí, amén, pero ¿sabes qué, mi hermano? Va más allá, mi hermano, porque se trata de un entendimiento de lo que Dios me ha dado y de lo que yo he recibido como herencia. Sus promesas son una herencia, amén. Y entonces
es un contraste, mi hermano, porque cuando meditamos esta historia, cuando vemos estos versículos, o sea, es como decir, ¿entiendes la bendición que has recibido, hermano? Qué bueno que no contestes, porque es así como decir, ¿entiendes lo que has recibido? ¿Entiendes que tienes un llamado? ¿Que hubo una elección de parte de Dios para tu vida y para tus hijos? ¿Entiendes que tu vida tiene un propósito? ¿Entiendes que en tu llamado hay promesas que te van a llevar a ti y a mí a que tú y yo seamos de bendición, mis hermanos? Pero es importante meditar su palabra, porque es lo que Dios dice, no es lo que yo pienso. ¿Sí me entiendes? No es lo que yo pueda decir de Dios, es su palabra. Y cuando Él habla a su pueblo, en medio de nuestro corazón tiene que haber un fruto. ¿Cuál? La fe, mi hermano. Pero una fe que va acompañada de obras. Vamos a la palabra. Capítulo 18 de Génesis, verso 25, hermana, por favor. ¿Qué dice? Recuerden que esta historia muestra que Abraham está intercediendo ¿por quién? Por Sodoma, ¿verdad? Y de repente Dios no le encubre los planes a quién, Abraham, ¿verdad? Y le muestra lo que va a hacer. Y entonces venía un juicio sobre quién, sobre Sodoma. Y entonces Abraham empieza a pensar y empieza a decirle a Dios, a ver, vas a hacer esto por causa del pecado, por causa de su maldad. Pero le dice 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal que hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Qué es lo que prácticamente nos enseña este versículo? Abraham entendía algo en su relación con Dios, porque había iniciado una relación con Dios en su llamado. Así como tú y yo fuimos llamados para caminar con el Señor, para tener comunión con el Señor. Y aquí Abraham hace una pregunta, dice, el juez de toda la tierra. ¿Qué significa el juez de toda la tierra? Aquel que no se equivoca, aquel que va a juzgar con equidad, con justicia, aquel que todo lo sabe, aquel que pone el corazón nuestro en una balanza. ¿Sí me entienden, hermanos? Y él reconocía eso y dice, tú eres justo y tú no puedes hacer esto. No puede venir un juicio si en medio de Sodoma hay 50 hombres justos. Pero ¿qué crees? No había 50. Pero la Biblia me enseña en esta intercesión de Abraham, porque Abraham, ¿con quién estaba hablando? Con Dios. Y de alguna manera, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Él hablaba con Dios porque él entendía que Dios era justo. Y miren, hermanos, qué importante es entender esto. O sea, qué importante es aprender juicio y justicia. Qué importante es conocer los caminos del Señor. Porque ¿sabes qué va a suceder? Eso tú lo vas a aplicar en tu vida. Y lo vas a aplicar ¿con quién? Con los demás. ¿Sí me entienden, hermanos? De eso se trata la bendición. Yo voy a ser de bendición cuando una persona que está alrededor de mí, sea mis hijos, sea mi familia, sea mis vecinos, sea en el trabajo, yo voy a ser de bendición cuando ellos vean en mí algo diferente. Y tiene que ver con mi testimonio y tiene que ver con mis juicios y mis decisiones. ¿Sí entendemos esto, hermanos? Porque eso significa ser la sal de la tierra. O sea, la gente se va a admirar de lo que ya saben que pasa. O sea, ¿qué es lo que pasa allá afuera? Si me pegas, te pego. Si me ofendes, me defiendo. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados para ser de bendición. Vamos ahí a Pedro, acompáñame ahí a Pedro, primera de Pedro.
Aleluya. Rápidamente, hermano. Yo sé que hace calorcito, pero es importante entender esto, que el Señor ha puesto para su pueblo, para todos los que estamos aquí. ¿Me apoyas con Primera de Pedro capítulo 3? Fíjese lo que dice la palabra, ahí en el verso 8. Una buena conciencia, y dice: finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dice: no devolviendo mal, ¿por qué? Por mal, ni maldición, ¿por qué? Sino por el contrario, ¿qué? Bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados ¿para qué? Para heredar ¿qué? Bendición. Verso 10. Entonces, ¿para qué fuimos llamados? Para heredar bendición. Y dice, ahora el 10 dice, algo que ya estaba escrito en un salmo, dice: el que quiere amar el que quiere amar la vida y ver días buenos y ver bendición, porque esa es la pregunta. El que quiere ver bendición, el que quiere ver días buenos, tiene que hacer algo. Refrene su lengua de hablar maldición, de hablar mentira, de hablar injustamente. Dice así, ¿sí o no? Y sus labios de hablar ¿qué? Engaño. Apártese del mal y haga ¿qué? El bien. Busque la paz y ¿qué? Porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los que fueron llamados para bendición, los justos. Y dice: y sus oídos atentos ¿a quiénes? A sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen ¿qué? ¿Hacen qué? Lo malo. Entonces, si yo digo que soy hijo de la promesa, que soy hijo de Abraham, Gálatas 3, por ejemplo, ahorita vamos a meditar esto, Gálatas 3, y ahorita seguimos con esto. ¿Qué dice Gálatas 3? Dice ahí, rápidamente, verso 29. ¿Qué dice? Si tú y yo, hermana que estás aquí, somos ¿de qué? De Cristo, ciertamente linaje ¿de qué? ¿De Abraham qué? Y somos herederos según qué. Entonces, ¿sobre nosotros está la promesa que recibió Abraham? Sí, mi hermano, la bendición y las promesas que recibió Abraham se han cumplido en nosotros y tenemos esa herencia. Y así como decía la hermana, como dice la escritura, esto que yo recibí de parte de Dios, porque no me lo dio un hombre, no me lo dieron mis obras, no me lo dieron las muchas palabras, yo lo recibí de lo alto. ¿Sí me entiendes? Y entonces es una herencia, son promesas. Y dice la escritura que todos aquellos que somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Entonces, ¿está claro? Somos hijos de esa promesa que Abraham recibió. ¿A través de quién? De Cristo, mi hermano. Porque empezó con Abraham, pero Dios, que cumple sus promesas, hizo que tuviera un hijo y se manifestó que esa promesa en Isaac. Y después Isaac bendijo ¿a quién? A Jacob. En vez de bendecir a Esaú, bendijo ¿a quién? A Jacob. Y de ahí ¿qué? De ahí nació el pueblo de Israel, mi hermano. ¿Sí me entiendes? Y a través de ese linaje, porque es un linaje, son tiempos, hermano, escucha, son tiempos donde Dios se manifestó en la vida de un hombre. Pero hubo algo en el corazón de ese hombre, algo que nadie sabía. En medio de su pobreza, en medio de la adversidad que estaba viviendo, porque no podía tener un hijo, ¿verdad? Era un hombre ya casi muerto y su mujer estéril, dice el libro de Hebreos. Pero aún con todo, Abraham creyó que Dios era fiel. ¿Para qué? Para darle un hijo. Y cuando se lo pidió,
él también creyó que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Pero su fe se manifestó en algo. Caminó. No sabía lo que iba a pasar. No sabía qué iba a suceder. No sabía dónde iba. Pero él le creyó a Dios. Y eso cambia todo, mi hermano. Porque ¿sabes qué? Hay una identidad. Porque soy de Cristo. Porque el Padre me amó. Porque no puedo vivir sin Él. Porque nada faltará a aquellos que le buscan, que le temen. Porque Dios es poderoso para cumplir sus promesas en medio de su pueblo, de los que ha redimido. Y es la pregunta: ¿eres de bendición? Somos de bendición. Estamos haciendo la diferencia. No la vamos a hacer, mi hermano, mientras no entendamos, tú y yo, quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Sabes qué hemos recibido? Gálatas 3, 12 dice, 13. Cristo nos redimió. ¿De qué nos redimió Cristo? De la maldición de la ley. ¿Podíamos cumplir la ley? No. Deshonré a mi padre y a mi madre. Mi boca no se cansaba de mentir y de mentir y de pensar que nadie se daba cuenta. Pero hay un Dios en los cielos que sabe lo que hay en el corazón del hombre, que prueba el corazón del hombre. Y ¿sabes qué? Así como dice la palabra, todo eso, lo que nosotros hacíamos, lo único que trajo a nuestra vida fue maldición. Maldición, mi hermano, no bendición. Y allá afuera, mi hermano, así como tú y yo, hay personas que piensan que están en bendición, porque tienen dinero, porque tienen muchas cosas, porque tienen a su familia, porque no han sufrido una pérdida. Y también allá afuera hay personas que han sufrido una pérdida, que su corazón ha sido roto, que han puesto su confianza en otras cosas que ofrece el mundo. ¿Y sabes qué? La Biblia me enseña que la paga del pecado va a traer maldición. ¿Y la maldición qué significa? No está la bendición del Padre sobre esa persona. Y entonces dice, ¿qué es lo que hizo Cristo? Nos redimió. ¿Qué significa redimir? ¿Cómo? Nos compró. Nos redimió. ¿Qué significa? Aparte, ¿cómo? Nos salvó. Nos liberó de esa condenación en la que estábamos tú y yo. Y sigue diciendo, dice, hecha por nosotros maldición, porque escrito está que maldito todo aquel que es colgado. ¿Quién? Entonces tú fuiste colgado por los pecados que cometiste igual que yo. ¿Te colgaron en un madero? No, ¿verdad? Pero ¿quién sí lo hizo? Cristo. Y entonces sigue diciendo 14, para que en Cristo Jesús, ¿qué? La bendición de quién, la bendición de quién alcanzase a quién, a mi hermana que está aquí, a mi hermano que está aquí, por haber creído en qué, en la obra que Él hizo por mí, no en las obras que yo pudiera hacer por la ley, sino a través de la fe. ¿Y qué sigue diciendo? A fin de que por la fe recibiéramos ¿qué? La promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Meditando la palabra, meditando el libro de Gálatas, los hermanos de esta iglesia, ellos pensaban, llegó un punto donde ellos empezaron a hacer un lado la obra de Cristo, mi hermano. Y empezaron a pensar que las bendiciones que el Padre les iba a dar era a través de lo que hicieran. Y no podían dejar el judaísmo, no podían dejar esas
ese pensamiento de hacer obras para que Dios me bendiga. Dios no va a bendecir a ningún ser humano. Dios no va a bendecir a una iglesia si no es a través de la fe. ¿Sí me entienden, hermanos? Y entonces, ¿qué sucedió? Dice que por medio de esa fe recibimos la promesa. ¿Cuál promesa? El Espíritu Santo. Y ¿sabes qué, mi hermano? Mientras tú y yo no nos llenemos del Espíritu Santo, no vamos a ser de bendición. Créeme, mi hermano. Hay algo que es importante predicar y hablar esta tarde. ¿Por qué? Porque si tú lo entiendes, mi hermano, entonces mañana se va a manifestar algo en tu vida. Porque creíste. ¿Qué puedes hacer tú en la carne? ¿Qué puede hacer la diferencia si andamos en la carne? ¿Sabes? Cuando militamos en la carne, lo único que vamos a encontrar: celos, envidias, pleitos, idolatría, mentiras, lascivias, todas esas clases, esos deseos pecaminosos que son concupiscencias y que en este cuerpo se mueven día tras día y nos pide la carne: dame, quiero, haz esto, haz aquello. Pero nosotros, hermanos, no fuimos llamados para esa vida. ¿Sí me entiendes, hermano? Gálatas 5. ¿Cómo yo soy de bendición? Dice la escritura 22 5:22. Vamos a leer esto. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que la ley nos acusa, con estas cosas. Pero dice algo, fíjate: somos hijos de la promesa, estamos en Cristo. Dice: los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con ¿qué? Con sus pasiones y deseos. Ese rato veía el hermano cómo empezaba a motivarlos. Yo también estuve motivando. ¿Y sabes qué? Qué difícil es poder levantar a un pueblo cuando toda la semana estuvo ocupado en sus cosas. Cuando en medio de nosotros hay esta naturaleza nos llevó a hacer cosas que no convienen. Y de repente venir y acercarse al Dios Santo, al que no nos desecha, pero sí nos conoce. ¿Por qué? Porque Él mira a quién, a su pueblo, a los justos, dice. ¿Por qué a los justos? A los entendidos. ¿Por qué a los justos? A los que han sido redimidos. ¿Por qué a los justos? Aquellos que no pueden estar pecando. ¿Por qué a los justos? Aquellos que están preocupados en lo que Dios dice, en lo que Dios nos pide como iglesia, mi hermano. Y ahí están los frutos del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué son los frutos del Espíritu Santo? Porque tú lo recibiste, mi hermano, cuando creíste, ¿o no, mi hermano? ¿Y qué es un fruto? Un fruto o frutos del Espíritu Santo solo se van a manifestar cuando sucede esto. Cuando en un yugo te unes al Señor y empiezas a caminar con Él, no que Él camine contigo, a seguir sus pisadas, y empiezas a caminar con Él, porque entiendes que dentro de ti hay un hombre que está viciado, una mujer que está viciada. ¿Y cuáles son esos vicios y esas inclinaciones? El pasado, la culpa de malas decisiones. ¿Cuáles son esos vicios que todavía tenemos? Baja autoestima. ¿Cuáles son esos vicios? Lo que alguien te hizo en el pasado, o lo que estás en este presente, estás viviendo y no puedes soportarlo. Pero el fruto del Espíritu
es diferente. A veces nos cargamos, mi hermano, créeme. Venimos aquí y así como que tengo. Y no es así, hermano. Cuando uno disfruta la presencia del Espíritu Santo, mi hermano, mira, habrá dolor. Esta carne se va a querer levantar, pero la obra del Espíritu va a anhelar que tú atiendas su voz, que tú le permitas que su presencia te transforme. Mira, me voy a bajar. Mañana es otro día más, ¿verdad? ¿Sí o no, mi hermano? Y mañana a ustedes y a cada uno de nosotros nos espera el trabajo, la rutina que venimos llevando en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Dios quiere bendecirte esta tarde, mi hermano. Dios que siempre ha hecho la diferencia en medio de todos los tiempos. Dios siempre ha hablado. Él no se ha callado. Su mano no se ha cortado para bendecir. ¿Sí me entiendes? El pueblo de Dios, tú y yo tenemos que entender algo, mi hermano. Fuimos llamados para hacer la diferencia. Y no está sucediendo eso. Estamos muy ocupados, así como Marta, ¿verdad? Marta, María, muy ocupados. Y de repente viene el Señor y te habla. Te llamé para que me sirvas. Te llamé para que dejes tu tierra, tu parentela. Te llamé para que seas de bendición, porque voy a bendecirte. ¿Y sabes qué? Viene Él y decimos, qué bueno. Pero es más importante lo que estoy haciendo. ¿Sabes qué está pasando? Que lo único que hemos hecho es el regalo más hermoso que podamos tener en este mundo. Porque Jesús está a la diestra del Padre, ¿verdad? Y intercede como sumo sacerdote. Pero el don del Espíritu Santo lo recibieron aquellos, así como Hechos 2, ¿no? Que dice, Hechos 26, lo que estábamos viendo en el estudio, ¿no? 18 dice, y recibirán por la fe que es en mí el perdón de sus pecados y herencia entre los santificados. Otra vez dice, yo los llamé y hice algo con ustedes, los trasladé de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al Padre. Pero también hice algo. Cuando tú creíste en mí, recibiste el perdón de tus pecados. La maldición en la que estábamos confinados, Él la cargó, mi hermano. Maldito aquel que en un madero muere. Y ahí se quedó nuestros pecados, en el dolor y la vergüenza que Él pasó por ti y por mí. Y entonces la bendición del Padre, la bendición que recibió Abraham, ahora vino sobre ti y sobre mí. ¿Cuánto tiempo hemos estado perdiendo? Dios, por medio del profeta Zacarías, le habló al pueblo de Israel y le dijo, un día fuiste maldición, pero yo te salvé. ¿Y sabes para qué te salvé? Para que seas de bendición. Mientras no ayunemos, mientras nuestro corazón no se rasgue delante del Señor, y mientras nuestro corazón se enterque a esa necedad, a esos designios que nos demanda, ¿sabes qué va a suceder? No nos vamos a lamentar por nuestra condición y no vamos a poder ver la obra que Él hizo por nosotros. Y por lógica, no vamos a alcanzar sus promesas.
Y hoy Dios nos habla a todos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen una gran necesidad, mi hermano. Y vamos a estar predicando eso. Y hermano, aunque te vayas de esta iglesia, perdóname, pero algo vamos a hacer. Vamos a hacer de bendición para nuestros hijos. Y si no te vas, es porque creíste en las promesas de Dios. Y así como Abraham dijo, yo sé que Abraham, él va a hacer algo. Un día le voy a pedir a su hijo y me lo va a dar. Un día le voy a dar una promesa. Voy a venir a él y le voy a decir que tiene que salir de su tierra y de su parentela. Y le voy a enseñar mis caminos, mis justos juicios. Le voy a dar sabiduría que viene de lo alto. Y él va a hacer algo. Hasta el último día de su vida, él va a hacer algo. ¿Con quién? Con Isaac. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios. Pero él nos muestra un ejemplo. ¿De qué? De obediencia. Romanos 8. Ya termino. Romanos 8. Dice, vamos a leer el 12, ¿qué dice? Perdón. El 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos ¿qué son? Hijos de Dios. Dice, pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en qué, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos qué. Entonces, para que yo sea de bendición, ya tengo la herencia, el poder del Espíritu Santo. Pero no voy a ser de bendición mientras no le permita al Espíritu Santo que me guíe. Y eso hace la diferencia. Y la pregunta es, ¿estamos siendo de bendición? Porque cuando le damos lugar al Espíritu Santo, Él te va a guiar a lo mejor, a toda verdad y a toda ¿qué? Justicia. Él te va a consolar. Él te va a enseñar en las noches a tu conciencia. Él te va a visitar en un sueño y te va a hablar. Porque en el tiempo futuro derramaré de mi espíritu y los ancianos tendrán sueños. Los jóvenes verán visiones y sobre mis siervas y sobre mis siervos derramaré de mi espíritu. Dios está esperando que tomes tu herencia. Dios está esperando que a través de la obra de su Espíritu tú le permitas que te guíe. ¿Y sabes qué es lo que va a empezar a pasar? Lo primero, donde te va a guiar, ¿sabes dónde es? En ti mismo. Porque de repente vas a querer seguir mintiendo. Vas a querer aprovecharte de las circunstancias. Eso es malicia. Vas a querer estar hablando desenfrenadamente sin pensar y de repente vas a sentir algo aquí. No lo hagas. Ya no seas así. Vas a estar guardando rencor ahí en tu corazón por años y de repente te va a decir, ¿hasta cuándo vas a soltar eso? Y entonces se va a manifestar la bendición. ¿Por qué? Porque entonces cuando te maldigan tú vas a bendecir. Porque entonces cuando vengan situaciones a tu vida, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a buscar la paz. Tú vas a seguirla, no la vas a perder. Y a veces nuestra paz se ha perdido porque no lo estamos escuchando. Porque venimos a este lugar y qué difícil es adorarle. Pregúntate por qué. Pregúntate, no me preguntes a mí, no me digas a mí. ¿Quién soy yo? Pero ¿por qué no puedes, hermano? Si tú fuiste llamado para cosas más excelentes. Tú no le perteneces a este mundo. Tú no eres parte de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Tenemos una ciudadanía en los cielos, eterna. Que el constructor es Dios y que ha preparado para aquellos que le aman. Para aquellos que han entendido algo tan importante.
yo no puedo vivir sin Él. Tú puedes vivir sin Él. ¿Cuánto tiempo vas a pasar pensando que puedes? No podemos, hermano. Y lo único que va a pasar es que se va a manifestar la religiosidad. Se va a manifestar que de repente te ven tu testimonio y de repente vienes aquí y llevas un ritual y llevas un culto, pero ahí afuera contrasta. Dios nos ha salvado para que seamos de bendición. Levántate, mi hermano. Esta palabra no es para acusar a nadie. Simplemente Dios sabe nuestra necesidad, la amargura. Cuando nosotros no podemos obedecer a Dios, muchas veces no es porque no creamos, es por lo que hay en nuestro corazón. Y a veces en nuestro corazón hay conceptos equivocados. A veces hay tanta pobreza. Pero ¿sabes qué? Nosotros hemos recibido grandes promesas, dijo el apóstol Pedro. Grandísimas promesas. Y hemos recibido una naturaleza divina. Y somos participantes de ellas. Y Dios quiere que esas bendiciones, a donde tú vayas, te sigan, te alcancen. ¿Sabes qué? Termino con esto. Tus hijos. Qué triste, mi hermano. Hermanas, sobre todo. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando a tus nietos? Piensa, o sea, se manifiesta y llegamos a un punto donde no le digas nada. Oye, ¿cómo que no le digas nada a tu hijo? No, es que está chiquito. ¿Cuántos años tiene? 5. Dile algo, porque cuando tenga 15, 18 años no te va a permitir que le digas nada, porque no le dijiste nada cuando tenía 5 años. Es que yo no quiero que a mi hijo le pase lo que yo viví. Entonces no estás creyendo que a través de la fe de Abraham, a través de la fe que tú tuviste en el Señor, tú fuiste llamado para ser de bendición. Esa maldición se rompió, mi hermano. Y ahora tus hijos serán ¿qué? Embajadores de su palabra. Van a defender su fe porque tú la defendiste, porque tú peleaste por ella y sufriste por ella. Porque cuando uno lo deja todo es doloroso, pero también cuando uno atiende lo que Dios le pide, aunque en medio de la iglesia, aunque los hermanos te señalen, ¿sabes qué? Allá afuera se burlen, y así como dice el Salmo 1, bienaventurado, bendecido aquel hombre y mujer que no anduvo en consejo de malos, no atendió esos consejos que no vienen de Dios, que no anduvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en donde, en una silla con quienes, con aquellos que se burlan de la obra de Dios en tu vida. A veces no nos damos cuenta que estamos alrededor de personas que dentro de su corazón van a ser tropiezo para nosotros. Se van a burlar, van a ser instrumentos de Satanás para que tú y yo nos perdamos. Y empiezan a hablar así como dragón. ¿Cómo hablan? Empiezan a decir: vamos a echarle con todo, y ya después vamos a servirle al Señor. Así hablan, hermano. Esos son consejos de malos. O sea, primero busca el reino de Dios y su justicia. Primero es lo que Dios dice, no lo que dice la familia. No una buena idea de mi familiar o de mi amigo. Primero es lo que Dios dice, mi hermano, porque entonces su justicia Él la va a exhibir en tu casa. Él va a bendecir tu casa. ¿Y sabes qué bendición va a traer? Porque llegará un momento que tú no vas a poder hacer nada por tu hija, por tu hijo.
ni tu esposa no van a poder hacer nada porque ya no van a estar. Pero aquel que prometió va a ser fiel para cumplir sus promesas, porque antes que murieras, sin verlas, llegaron a tus hijos, las tomaste. Y así como Dios dijo, yo sé que tú, hermano, ahí en tu corazón Dios te llamó para una obra grande, para que te levantes, para que camines en fe. ¿Y qué es caminar en fe? Dice la palabra en Romanos: los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar a Dios. Cuando le agradas a Dios, hay bendición. Hay bendiciones que Dios envía, y hay bendiciones que nosotros alcanzamos, tomamos. Pero mira, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por más que intentemos, si no le damos su lugar a su presencia, si no permitimos que nos guíe, si no permitimos que su espíritu le dé testimonio a mi espíritu de que, soy una hija de Dios, lo único que va a haber esclavitud. Y en vez de anhelar estar ahí en su presencia, de clamar a Abba Padre, ¿sabes qué va a pasar? Como las gallinitas, picando aquí en este mundo. Mi hermano, Dios es fiel. Y así como dice el libro de Pedro, si nosotros sufrimos por nuestra desobediencia, eso no es correcto. Pero si nosotros sufrimos por causa de la justicia, entonces somos bendecidos, somos bienaventurados. Amén. ¿Y sabes qué, mi hermano? Dice, vean el ejemplo del Señor, dice que fue obediente hasta la muerte de cruz. Él cargó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Pero Él, cuando venían y le maldecían, Él no maldecía, sino que encomendaba su vida con aquel que juzga, ¿qué? Rectamente, con aquel que no se equivoca. La pregunta que te hago: ¿crees que Dios se ha equivocado en darte esta palabra? Mira, Él no se equivoca, Él sabe nuestro corazón. Y es mejor que Él hable, porque el día de mañana, si nosotros no hacemos caso, cuando estemos delante de Él, ¿qué le podremos decir? ¿Cómo nos podremos justificar? No, es que nadie me dijo, es que no lo sabía. Dios ya habló, y primeramente habló a mi vida. Y Dios quiere que tú y yo, mi hermano, ponte de pie.